Por los años 1650, en esta muy noble ciudad de Quito, y en la calle que hoy el pueblo llama El Cucurucho, en las solariegas casas de su morada, vivía un noble español, don Lorenzo de Moncada, natural de Madrid y casado en Quito con una señora de tanto linaje como él, doña María de Peñaflor y Velasco. Este matrimonio, quinta esencia de la crema, como se decía en aquel entonces, nació doña Magdalena de Moncada y Peñaflor, una de esas jovencitas trigueñas que quitan el sueño y que van derramando sal por donde pasan. Tenía don Lorenzo como administrador o mayordomo de sus cuantiosos bienes a un tal don Jerónimo de Esparza y García, un hidalgo español que, habiéndose metido en negocios infructuosos, había quedado tan pelado como la pepa de guava. Don Lorenzo de Moncada, hombre caballeroso, había recogido a su paisano don Jerónimo en la seguridad de que entonces se tenía de que un hidalgo había de hacer las cosas, por mal que las hiciera, mejor que cualquier plebeyo. Así también el pobre hombre que no tenía sino su ejecutoria no se moriría de hambre con su hijo Pedro y la madre de éste, doña Josefina Piñera, con quien años atrás, y haciendo una de esas alianzas, se había casado don Jerónimo. El administrador y su familia estaban siempre en casa de don Lorenzo, y sucedió aquello que tenía que suceder, que Magdalena, con sus fogosos 15 años, le cobró afecto a Pedro, real mozo de 23, a quien por cierto le venía, como se suele decir, como anillo al dedo. El joven Pedro se había convertido en un muchacho buen mozo y de buena talla, y por tanto Magdalena no le era indiferente. Sus coquetas miradas cada vez lo atrapaban más y más, así que muy pronto se vieron, se hablaron, se entendieron y en fin se amaron con ese vehemente amor propio de la edad que ambos tenían. Por algo se dirá que en donde hay fuego hay humo. Algún tufillo sospechoso habría husmeado doña María de Peñaflor, pues a poco se dio cuenta de lo que pasaba en su hija. A punto, la buena señora participó el descubrimiento a su esposo, quien no pudo menos que indignarse al saber que el hijo de su favorecido pretendiese a Magdalena, la niña de sus ojos. Resolvióse a hablar con la niña y al punto hizo comparecer a ésta ante el terrible tribunal compuesto por él y doña María. La autoridad de un padre de familia en aquella dichosa época era para un hijo así como la autoridad de Dios, y sus palabras una sentencia sin apelación. Hechas estas consideraciones, puede el buen oyente juzgar lo temblorosa que se presentaría la pobre Magdalena ante su señor padre, y el rubor que cubría sus mejillas bien daba a entender que ella sospechaba las causas del paternal llamamiento. Don Lorenzo increpó duramente a su hija el tener lo que él llamaba sentimientos tan bajos, y declaróle al punto echaría a la calle a don Jerónimo, ya que su hijo había tenido la osadía de poner en ella los ojos. Nada valieron las negociaciones de su hija para ablandar a su padre, y no teniendo otra cosa que hacer, otro recurso, retiróse la niña a su aposento a llorar, único consuelo que las mujeres tienen. Don Lorenzo, que era hombre expeditivo, enseguida hizo saber su resolución a don Jerónimo de Esparza, quien, renegado de su hijo, hubo de dejar su oficio. Doña Magdalena siguió llorando y consumiéndose sin salir, sino a misa con su madre a la próxima iglesia de los frailes agustinos. Modesta pero ricamente vestida, cual convenía a su rango y calidad, con su faldita redondo paño lleno de cintas y de antón ricamente bordado, cuyo color armonizaba con el del faldellín y sus zapatos, también de paño pero negros, rebajados sobre la media blanca de seda. Privados de verse como antes a todas horas en casa de don Lorenzo, Magdalena y Pedro se veían furtivamente en la iglesia.
ella arrodillada en su estrado cubierto de rica alfombra fabricada en la Tacunga, que tras ella traía una negra esclava, y a él apoyado en una de las pilastras que sostenían la bóveda del templo. Alguna vez que doña Magdalena iba sin su madre, Pedro la esperaba en la puerta y le ofrecía agua bendita a la salida. Aquel amor no podía durar así toda la vida. Así pues que en aquel entonces se organizaban heroicas expediciones hacia Oriente. Organizada una expedición por don Martín de la Riva y Agüero hacia las provincias de nuestro oriente ecuatoriano. Nuestro Pedro, deseoso de ganar nombre y fortuna, se alistó bajo las banderas de este capitán. Y tras una misiva de despedida a su adorada Magdalena, partió para las desconocidas tierras que bañan el Marañón, lleno de ilusiones, con las promesas de fidelidad de su amante. Como es sabido, la expedición tuvo un final desastroso. Muy pronto se supo en Quito su entera destrucción. Corrió la voz de la muerte de varios de los integrantes que conformaron aquella expedición. Entre los muertos se contaba el nombre de Pedro de Esparza. Magdalena, por supuesto, lloró desconsolada por su cuasi novio. Pero, ¿qué quieren ustedes? Las lágrimas se agotan. Al fin y al cabo, cuando se tiene 15 años, no se puede vivir llorando. En esto llegó de España un hijodalgo, de solar desconocido, gallardísimo mozo, y que a falta de hacienda traía muchas esperanzas de adquirirla, ya que venía recomendado con mucha particularidad al virrey y a la audiencia. Era el tal hidalgo, el señor don Mateo de León y Moncada, que por su madre tenía deudo con el padre de doña Magdalena, don Lorenzo. Guapo como rumboso y elegante, recientemente salido de la villa y corte, no pudo menos de gustar a don Lorenzo para yerno, de manera que su propuesta de matrimonio con Magdalena fue aceptada por los padres de ella, con sumo agrado. Y ya en esta parte del relato, es menester recordar que en aquellos tiempos patriarcales la palabra del padre era como la palabra de Dios, sin tener más remedio la pobre Magdalena que aceptar aquella decisión, aunque en su memoria siga vivo el recuerdo del pobre Pedro. Se fijó pues el día del matrimonio para un sábado 27 de marzo de 1655 por la noche. Encontrábase la víspera doña Magdalena ocupada en arreglar su equipo, cuando una esclava suya le entregó una esquela. Abrióla la niña y no se desvaneció, porque entonces no se usaban los vapores, pues de estar como ahora a la moda, no dejaría de hacerlo, ya que por ello en verdad había razón muy sobrada. La esquela decía así: Señora mía, mi dueña, sé que mañana os casáis con un guapo mozo que os vale. Me creíais muerto y aún vivo para adoraros. ¿Consentiréis que os vea por última vez esta noche en vuestra reja? Os besa los pies, don Pedro de Esparza. No hay para qué ponderar lo que sentiría Magdalena ante la lectura de esta sorpresiva carta. Un rayo que a sus pies cayera no le habría causado tal espanto. Vivía su don Pedro, a quien tanto había querido, y mañana iba a ser de otro. ¿Qué hacer en trance tan difícil? ¿Cómo romper el compromiso? ¿Qué escándalo se formaría? Y luego su padre, su honor, decididamente no era posible. La fe que debía guardar al que mañana sería su esposo le prohibía ver a Pedro en la reja. Con el alma destrozada, tomó la pluma de ave y contestó así: Mañana, como sabéis, me caso. No me pertenezco ya. Don Pedro, vos mismo lo habéis querido así. Ya me habéis dejado creeros muerto. Mi honor me prohíbe hablaros. Olvidadme. Adiós.
Esta carta, cuyas palabras querían mostrar indiferencia, llegó a las manos de Pedro, empapada en lágrimas de la niña. Por fin amaneció. Dios, el día en que había de juntarse los destinos de Magdalena de Moncada y Mateo de León, día aciago para la novia cuyo amor por el antiguo amante había renacido más vivaz al saberlo en este pícaro mundo. Era costumbre de nuestros abuelos el que la niña que se casaba el día de su matrimonio repartiera por propia mano limosnas a los pobres que se presentaran en su casa. Este acto de caridad se hacía con el objeto de impetrar la felicidad y las bendiciones para el nuevo hogar. A casa tan rica, tan linajuda y de tantas campanillas como la de León Lorenzo de Moncada, no hubo, como es de suponer, pobre que no acudiera. Fue todo el día de una procesión de mancos ciegos tullidos. Allí se vio cuánta miseria nos legó nuestro padre Adán. No hay para qué decir que los vergonzantes, como ahora los llamamos, y que entonces eran conocidos con el nombre de cucuruchos por su vestido talar y la amplia capucha que les cubría el rostro, no faltaron a la cita. La novia, a todos y cada uno de los que se presentaban, entregaba una bicoca, pidiendo a Dios que le hiciera olvidar a ese don Pedro que le bailaba en el alma. Ya entrada la tarde, presentóse un cucurucho al tiempo en que doña Magdalena se preparaba su tocado. No quiso la niña dejar al pobre sin su limosna, y abandonando su espejo, bajó a dar la última caridad del día. Y cosa curiosa, el cucurucho tenía la misma estatura de don Pedro de Esparza. Sí, su mismo cuerpo, su misma contextura. Pero ilusión debía ser, pensó Magdalena. Sacando de su cartera una moneda, se acercó al mendigo, alargó su mano. El cucurucho avanzó febrilmente sacando un puñal de entre los pliegues de su hábito y lo clavó en el pecho de la novia. Esta da un grito y cae muerta. El asesino huye a la calle y los criados se precipitan al auxilio de su ama. Otros van en busca del asesino, pero no va lejos. Casi al frente de la puerta de la casa, apoyado en el muro del convento de San Agustín, ven a don Pedro de Esparza con el hábito de cucurucho y el puñal en la mano. La guardia acude a los gritos de favor al rey y don Pedro, al verse acorralado, allí mismo acaba con su vida, enterrándose el mismo puñal que hace solo minutos utilizó para cegar la vida de la que un día fuera su amada. Y tal es la leyenda que el pueblo quiteño ha conservado en la memoria esta trágica historia de amor, llamando a la cuarta cuadra de la calle Flores el Cucurucho de San Agustín.